Saludos a todos. En este video vamos a hacer un resumen del capítulo 2 que se está trabajando en la materia de mecánica tensorial. Esto constituye un repaso de lo que se dio en clase para poder retomar la materia en otros videos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en mecánica del medio continuo se trabaja con elementos a los que denominamos tensores. Estos son elementos matemáticos los cuales los vamos a usar para describir las propiedades físicas del medio que vamos a trabajar en esta materia. Entonces, el tensor constituye una relación entre vectores. ¿Esto qué quiere decir? Esto se puede traducir como una transformación lineal, la cual tiene las siguientes propiedades. Sean B y V dos vectores y T un tensor cualquiera, ¿cierto? Entonces, el tensor, como podemos ver en la primera ecuación, es distributivo con respecto a la suma y también es asociativo con respecto al producto. Como podemos ver, y el alfa en esta ecuación, la segunda ecuación, constituye un escalar. Y las operaciones asociadas a esos tensores son dos. Sea T y S un tensor y B un vector y además alfa un escalar. Entonces, vemos que si multiplicamos un vector por la suma de tensores es igual a la suma del producto del vector por cada tensor y podemos asociar el producto de diferentes maneras. Al ver que los tensores cumplen estas dos últimas operaciones, se puede decir que entonces los tensores constituyen un espacio vectorial. Entonces, para definir cuál es el papel físico del tensor, el tensor transforma los vectores de una base a otra. ¿Esto qué quiere decir? El tensor nos ayuda a cambiar en marcos de referencia que estemos trabajando o en diferentes sistemas. Nos ayuda a cambiar de un sistema a otro en la parte matemática. En esta materia vamos a trabajar con unos tensores que se van a definir en el plano cartesiano. Estos tensores se denominan tensores cartesianos. Las ecuaciones con las que vamos a trabajar en mecánica tensorial involucran tensores. Y estas ecuaciones se pueden escribir de dos maneras, las cuales van a ser descritas de forma más detallada más adelante conforme avancemos en el curso. Entonces esta se denomina notación simbólica y notación indicial. La notación indicial la puse en letra resaltada porque es la que vamos a usar en el curso de manera usual. Ahora, como vamos a trabajar con tensores a lo largo del curso, debemos hacer una descripción de los tipos de tensores que vamos a manejar. Y estos se pueden dividir en tres tipos, en escalares, vectores y tensores. Ya vamos a ver por qué les decimos solamente tensores. Entonces, el tensor de orden cero se denomina un escalar y los escalares se caracterizan por tener solamente magnitud. Esto no quiere decir que sean constantes con el tiempo. Pueden no ser constantes con el tiempo y se representan por letras griegas en minúscula generalmente y así los vamos a manejar en el curso. Ahora, ¿qué escalares pueden ser variables en el tiempo? La temperatura, por ejemplo. La temperatura es un escalar, pero varía con respecto al tiempo. El segundo grupo de tensores que tenemos es el tensor de orden 1 y se caracterizan por tener una magnitud y una dirección. Los podemos describir con esas dos entidades físicas y matemáticas. A estos tensores se le denominan también los vectores y se representan por medio de una flecha.
pues tienen pues una flecha, nos ayuda a representar la magnitud y la dirección. Y el tensor de orden 2 eh, es la forma en la que se denominan a las matrices. A lo largo del curso se va a trabajar con el nombre de tensor simplemente para poder acortar la notación y no estar hablando todo el tiempo de tensor de orden 2 o tensor de otro orden, sino que se va a trabajar en forma de tensor. El tensor de orden 1 o el vector se representa con letras minúsculas, pero no con las letras griegas como se hacía con los escalares, sino con letras latinas. Y el tensor de orden 2 se describe con letras mayúsculas generalmente, a excepción de los esfuerzos y las deformaciones, como ya vamos a ver más adelante. Ahora, los componentes de los tensores se denominan con la letra minúscula que describen el tensor y con unos subíndices, los cuales describen el orden del tensor, si es de orden 0, de orden 1, de orden 2. Ahora, tenemos que empezar a trabajar con alguna notación de las que hablamos anteriormente, la notación simbólica o la notación indicial. Entonces vamos a empezar a describir el álgebra tensorial con la notación simbólica. Entonces, el espacio físico en 3D en el que se desarrollan los fenómenos de la mecánica del medio continuo, se le conoce como espacio euclidiano. Este también se denomina espacio euclidiano tridimensional, pues porque tiene 3 dimensiones, x1, x2 y x3. Los vectores y tensores son representados en forma de componentes, como podemos ver en la imagen, que pertenecen a un sistema rectangular de coordenadas cartesianas o x1, x2 y x3. Y los identificamos los, con los vectores unitarios E1, E2 y E3. Todos con gorrito. ¿Por qué? Porque son unitarios. Ahora, como estos vectores son unitarios y a la vez son ortogonales, se puede decir que estos vectores son ortonormales. Y un vector en este tipo de base puede ser generado por la suma de las 3 componentes en cada uno de las dimensiones que estamos trabajando, de los ejes que estamos trabajando, B1, E1, B2, E2 y B3, E3. Es decir, también se pueden expresar como la suma de las 3 componentes.